Buenas noches, compañero y tutor. Mi nombre es Yandic Vela, estudiante de Ingeniería Electrónica. Para esta parte del curso de Teoría Electromagnética y Ondas, vamos a hablar de ondas electromagnéticas medios guiados. Entonces, para esto tenemos que resolver un pequeño cuestionario, donde la primera pregunta nos dice: ¿qué entiendes por la línea de transmisión? Aquí damos una breve resumen con nuestras propias palabras. Posteriormente nos dicen cuáles son los tipos de transmisión. Aquí tenemos los tipos de líneas de transmisión según los modos. Entonces tenemos el modo la línea de transmisión balanceada y la línea de transmisión no balanceada. Los tipos de transmisión según el hardware, que tenemos algunas que tenemos son cable abierto, como cable coaxial, fibra óptica, entre otros. La segunda pregunta nos hace referencia a que definir los siguientes parámetros eléctricos de las líneas de transmisión. Entonces tenemos la entrada de impedancia, tenemos la relación de onda estacionaria, la longitud física. Aquí dentro de la longitud física tenemos que la longitud física, la longitud eléctrica. Tenemos la tercera pregunta, que es cuáles son los propósitos de la carta de Smith en el estudio de propagación de ondas. Aquí damos un breve resumen de lo que significa. Y aquí ya es la parte de aplicación de la parte del curso para este. Entonces en este nos dice que debemos usar nuestro número de cédula y el número del grupo para reemplazar los caracteres SC y GGG. Entonces, para el desarrollo del ejercicio. Entonces, para el primer punto del ejercicio dice que la línea coaxial tiene las siguientes características. Una línea coaxial tiene las siguientes características. Dice que tenemos los parámetros geométricos, las propiedades conductoras, las propiedades del aislante, y tenemos la frecuencia de la señal aplicada. Entonces nos pide que debemos calcular los parámetros eléctricos, la profundidad de penetración, tenemos la fórmula, desarrollamos la frecuencia media, tenemos la resistencia, la conductancia, la inductancia y la capacitancia. Procedemos a graficar en nuestra GeoGebra. Aquí tenemos ya nuestros resultados. Entonces dice que para el punto B de la actividad, dice que utilizando el modelo distributivo debemos calcular los parámetros de propagación de alfa, beta y de zeta y z. Pues aplicamos la fórmula, procedemos a desarrollar. Aquí ya tenemos GeoGebra, calculamos, nos da lo mismo, la constante de propagación. Entonces aquí encontramos que alfa es la constante de atenuación y beta es la constante de fase. ¿Sí? La constante de atenuación y la constante de fase. Aquí tenemos entonces la fórmula de impedancia y la caracteriza. Aquí en esta parte calculamos la velocidad de propagación de B, la longitud de onda alfa y de atenuación de alfa.
Entonces, veamos con la fórmula de propagación de la velocidad de propagación. Resolvemos. Atenuación, la velocidad de atenuación. Graficamos en GeoGebra. En el segundo punto nos dice que la línea de transmisión de pérdida, de longitud de pérdidas de Z es igual a 35 menos J 75 ohmios y tiene una longitud y un largo, y la longitud y largo de onda es de 808 minutos y debemos calcular. Entonces tenemos los datos del problema, la entrada de la impedancia, reemplazamos los datos de operación, aquí hallamos el coeficiente de refractancia, la magnitud de fase, tenemos la fórmula, reemplazamos los valores, hallamos BSWR, entonces tenemos la fórmula, reemplazamos los valores y aquí en esta procedemos a graficar. Tenemos la gráfica. En el tercer punto dice que teniendo en cuenta las características de Smith que se utilizan para determinar los parámetros de las líneas de transmisión, utilizamos el software Smith 4.1 que se encuentra en el entorno de aprendizaje de la práctica, según la guía, para comprobar los resultados obtenidos en el punto 2. Entonces, la entrada de la impedancia, la coeficiente de reflexión, BSWR, y el coeficiente eléctrico cuando la entrada de la impedancia es real. Entonces, simulando, localizamos el punto de la impedancia, que es los valores. Entonces, estos valores de impedancia de entrada del coeficiente de reflexión muestran que el simulador funciona correctamente y nos muestran los datos respaldados en las pruebas. Según esta, utiliza directamente la letra Smith y desde la siguiente imagen podemos observar la respuesta. El cálculo de la longitud eléctrica, donde la impedancia eléctrica es Z y es real. Valores. Muchas gracias, compañeros. Tutor. Espero que les haya parecido bien la exposición del trabajo. Buena tarde. Bueno.